Muy bien, con la ayuda de Dios seguiremos descubriendo en el libro de los Hechos, los Hechos, dijimos, del Espíritu Santo, otras impredecibles e infalibles formas que el Espíritu Santo usó y quiere seguir usando para alcanzar a los perdidos. Recordémonos que el propósito principal, porque no fue el único, por supuesto, pero el propósito principal de la venida del Espíritu Santo, según se descubre en el verso clave del libro de los Hechos, Hechos 1:8, el propósito principal es darle a la iglesia el poder para alcanzar a los perdidos hasta lo último de la tierra. Es el propósito principal de la venida del Espíritu Santo. Como hemos dicho, hermanos, hasta la saciedad, la gran comisión no la hemos podido llevar lamentablemente a cabo en estos 2000 años. Por muchas razones, ya hemos mencionado bastante al respecto, pero quiero puntualizar dos de ellas, de las principales. La semana anterior les dije que aunque ciertamente el pentecostalismo ha estado en crecimiento últimamente en la iglesia en los últimos años, todavía son mayoría otras denominaciones cristianas que ni siquiera tienen la experiencia pentecostal. No tienen el bautismo en el Espíritu Santo, no hablan en otras lenguas. Y por lógica, si no tienen el bautismo en el Espíritu Santo en su vida, definitivamente los resultados del evangelismo son nulos o muy pobres. Pues, como ya dijimos, el ejecutor de la evangelización es el Espíritu Santo. Para eso vino principalmente. Pero la segunda razón principal, hay muchas. La segunda es porque los que sí tenemos la experiencia pentecostal, lamentablemente no le hemos permitido al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Los pentecostales, lamentablemente, no hemos sido consecuentes con el Espíritu Santo para lo que Él vino y no hemos sabido mantenernos llenos de Él, llenos del Espíritu Santo. Muchos, aunque tienen el bautismo en el Espíritu Santo, hemos dicho, no se les nota, sencillamente no se les nota. Viven una vida tibia, viven una vida mundana, viven una vida carnal. Su copa no está rebosando, su vaso está agrietado y el agua del Espíritu se ha escapado. El Espíritu Santo en ellos está contristado, como Efesios capítulo 4 y versículo 30 dice. Ahí dice, no contristéis el Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y si usted lee los versos anteriores y los versos siguientes a ese verso 30 del capítulo 4 de Efesios, va a encontrar algunas razones por las que el Espíritu Santo está contristado en la iglesia. Léalo y si algún problema de esos tiene, corríjalo para poder mantener la llenura del Espíritu Santo en su vida.
Mis hermanos, perdonen, tengo que seguir insistiendo en esto. Yo sé que lo he mencionado ya en las 7 pláticas anteriores, pero la llenura del Espíritu Santo en nosotros es, hermanos, determinante para el crecimiento saludable de la iglesia. No solo espiritual, sino también numérico. Si rastreamos en el libro de los Hechos, que es nuestro libro en primera instancia que estamos viendo, si rastreamos las palabras allí, lleno o llenos del Espíritu, allí nos vamos a dar cuenta que la llenura, hermanos, del Espíritu Santo es el común denominador en la iglesia primitiva. Es el común denominador. 1. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sobre estos 120 fieles, porque al principio eran 500, dice Hechos, capítulo 2 y versículo 4, y fueron todos, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero dice, y fueron todos, ¿qué? Llenos. 2. Cuando apresaron a Pedro y a Juan por predicar sobre la resurrección de los muertos, esto fue después de haber ellos sanado a un cojo de nacimiento en el templo de la Hermosa. Dice la Escritura que todos los religiosos y gobernantes se les vinieron encima a Pedro, los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y aún todos los de la familia de los sumos sacerdotes se vinieron en contra de Pedro y Juan y les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Imagínense. Y bueno, el relato nos dice en el verso 8 del capítulo 4 de los Hechos, que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y empieza a dar un sermón maravilloso a ellos, pero lleno del Espíritu Santo. Y cuando ya habían sido ellos liberados, Pedro y Juan, después de contarles a los hermanos, porque regresaron con sus hermanos, con los suyos, después de contarles lo que les había pasado, pues el encarcelamiento y todo lo que había pasado, dice en el verso 31 del capítulo 4 de los Hechos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La tercera vez que encontramos la llenura en ellos. 4. Cuando eligieron a los diáconos. ¿Qué perfil debían de tener estos diáconos? Capítulo 6 de los Hechos y versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, esto dicen los apóstoles a la iglesia, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Porque los apóstoles estaban haciendo cosas que eran cosas físicas de servicio y estaban descuidando la oración y la palabra de Dios. Así que eligen a estos, a 7 varones, ¿entiende? Pero eran llenos. Los 7 tenían que ser llenos del Espíritu Santo. 5. ¿Y qué se nos dice de Esteban? Bueno, era uno de los 7. Dice, capítulo 6 y verso 5, ahora agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón que lleno de fe y que lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo también a Felipe,
a Prócoro, bueno, y ahí todos estos nombres. 6. Y cuando se disponían a lapidar a Esteban, ¿qué se dice? 7:55, pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Eso lo vimos la semana pasada. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 7. Cuando Pablo recibió el Espíritu Santo, se dice ahí en Hechos 9 y versículo 17, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, porque había quedado ciego Saulo, y seas que lleno del Espíritu Santo. 8. Cuando Bernabé fue enviado para constatar el avivamiento que había empezado allí en Antioquía, se dice de él en el capítulo 11 y versículo 24, porque era varón bueno, se está hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, etcétera, etcétera. 9. Cuando Pablo enfrentó a un falso profeta, realmente era un mago, llamado Bar Jesús o Elimas, se dice en el capítulo 13 y versículo 9 de los Hechos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, bueno, y ya le dijo de todo a este brujo, ¿verdad? Ok, pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. 10. Después que Pablo y Bernabé sembraron la palabra de Dios por toda la provincia y de Antioquía, de Pisidia, y a pesar que fueron expulsados de sus términos, nos dice el capítulo 13 y versículo 52, y los discípulos estaban ¿qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, insisto, el común denominador y el éxito de la iglesia primitiva, según se descubre en el libro de los Hechos, era que permanecían ellos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, por el amor de Dios, asegurémonos, no solo de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, asegurémonos no solo de hablar en otras lenguas, asegurémonos de mantenernos llenos del Espíritu Santo. Mantengamos ardiente la llama del Espíritu Santo en nosotros, porque eso es lo que realmente hace la gran diferencia entre una iglesia y otra, entre un creyente y otro. ¿Ok? Ya hemos estado viendo anteriormente, hermanos, varias formas que el Espíritu Santo usa para ganar a las almas. Ya hemos visto varias. A propósito, las últimas no han sido formas o estrategias muy agradables, humanamente hablando. Pero de lo que sí estamos totalmente convencidos es que aunque para la carne tal vez no son muy agradables, de algo que sí podemos estar seguros es que fueron realmente efectivas. Hemos estado hablando cómo la persecución, cómo los encarcelamientos, cómo los martirios, cómo las ejecuciones, no es agradable eso, oír eso, ¿verdad? Son, hermanos, métodos infalibles que el Espíritu Santo ha usado y sigue usando para la expansión del reino de Dios.
Pero hoy estaremos hablando de otros métodos también impredecibles e infalibles que el Espíritu Santo usa para ganar almas. Y debido a que la última vez mencionamos al diácono Esteban, creo que es propio compartirles hoy acerca de otro de los 7 diáconos destacados. Quisiera hablarles hoy un poco acerca de Felipe y cómo Dios usó a este tremendo varón de Dios también. A Felipe Dios le confirió el gran privilegio de llegar a ser, además de diácono, un tremendo evangelista. Un tremendo evangelista, que es uno de los 5 ministerios, según vemos en el capítulo 4 de la carta a los Efesios y versículo 11. Ahí se habla de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Así que Felipe no solo fue un diácono, sino se convirtió en un gran evangelista, uno de los 5 ministerios. Así lo describe el escritor a los Hechos, o sea, Lucas. Ahí en el capítulo 21 y versículo 8. Dice allí que él era un evangelista y que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Este era Felipe. Y como sabemos, la labor principal, hermanos, del ministerio evangelístico es precisamente de lo que hemos estado hablando. Es ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Sin embargo, hermanos, veremos una vez más cómo el modelo del Espíritu Santo para ganar almas no se limita a la forma tradicional que normalmente la iglesia y los evangelistas utilizan. Vamos a ver de la manera como el Espíritu Santo usó a Felipe el evangelista, no necesariamente a la manera que como tradicionalmente los evangelistas se mueven hoy. ¿Ok? Como vimos la vez anterior, después de la persecución que hubo por el asunto de Esteban, los creyentes, excepto los apóstoles, por cierta razón que no es el tema, pero todos salieron de Jerusalén huyendo por la persecución que se propició por el asunto de Esteban. Y se esparcieron por todas partes. Por supuesto, como estuvimos viendo, esto es uno de los métodos del Espíritu Santo para evangelizar, para que la gente salga de su comodidad. Por supuesto, esto, hermanos, entonces sirvió para que ellos anunciaran el evangelio a donde quiera que huían. Lamentablemente, por prejuicios, ellos seguían limitándose únicamente a hablarle a los judíos y hablarle a los prosélitos judíos, o sea, a los gentiles convertidos al judaísmo. Pero, por lo menos, salían a predicar a otros lados fuera de Jerusalén. Predicaban a Cristo, a ellos por lo menos. Ahora, Felipe, el diácono, en esa salida de todos de Jerusalén, salió para Samaria, huyó a Samaria. Y evidentemente fue usado de una manera grandiosa allí en Samaria para traer un despertar, hermanos, de veras de proporciones muy, pero muy grandes. Miren lo que dice el capítulo 8 de los Hechos y versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Y la gente, dice, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo
y viendo las señales que hacía. O sea, Felipe no solo estaba predicando, sino muchas señales también acompañaban el ministerio evangelístico de Felipe. Todos unánimes, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe. Porque de muchos que tenían, fíjese bien, espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Mire, uno de los, digamos, de las señales de los evangelistas es ese. Él echa fuera demonios. Dice más, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Gloria al Señor. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Ya se dieron cuenta cómo era el ministerio de Felipe? Hermanos, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, realmente, si se deja usar por el Espíritu Santo, si hace a un lado sus métodos tradicionales, ¿entiende? Hermanos, si se deja usar por el Espíritu Santo, no pasa inadvertido. No pasa inadvertido, pues lo sobrenatural fluye en esa persona naturalmente. Y Felipe, al igual que lo estuvo Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. Así que cosas extraordinarias sucedieron en Samaria a través de su ministerio. En su momento estaremos viendo, hermanos, cómo lo sobrenatural, las liberaciones, las sanidades, los milagros, también son una gran herramienta utilizada por el Espíritu Santo para la labor evangelística, como aquí estamos viendo. Aquí vemos que todas esas señales, hermanos, revolucionaron a Samaria. Pero hoy no es el tema que quiero desarrollar. Lo vamos a ver probablemente la siguiente vez. Ahora, si seguimos leyendo, hermanos, en el versículo 9 en adelante, nos damos cuenta de algo que todos deberíamos saber muy bien. Cuando se tira la red, hermanos, cuando se tira la red, caen toda clase de peces. Toda clase de peces. Como dice la famosa séptima parábola del reino, ahí en el capítulo 13 de Mateo y versículos 47 en adelante. Resulta que un mago llamado Simón, que engañaba con sus artes mágicas a toda la gente de Samaria, fíjese bien, aunque creyó, aunque se bautizó y aunque seguía a Felipe de cerca, fue discípulo de Felipe, a mi gusto, lamentablemente, aunque pasó el proceso de creer, bautizarse y ser discipulado por Felipe, a mi gusto, lamentablemente, y fíjese bien lo que voy a decir, eludió, esta es mi opinión, eludió exponerse a una ministración, eludió exponerse a ser liberado. Y su corazón, obviamente entonces, no estaba nada bien. Estaba lleno de amargura, estaba lleno de maldad, así lo dice la narración. Hermanos, acabamos de leer que Felipe echaba fuera demonios y los espíritus inmundos salían de las personas dando grandes voces. Pero resulta que este no se quiso exponer a una ministración y todavía estaba enchamucado. Ya había creído, ya lo habían bautizado,
ya lo estaban discipulando. Se le coló a Felipe, pues. Se le coló. ¿Cómo se cuelan hoy? Tanto enchamucado en la iglesia. Amén. El asunto es que, por eso hay que exponerse, hermanos, a las ministraciones. Algunos no quieren exponerse. El asunto es que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, los apóstoles ahí en Jerusalén enviaron nada menos que a Pedro y a Juan para apoyar el ministerio evangelístico de Felipe allá en Samaria. Así que Pedro y Juan oraron por los nuevos convertidos y les imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y todos estos nuevos convertidos en Samaria empezaban a hablar en lengua y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¿Quiénes imponían las manos? Pedro y Juan. Un comentario. Es interesante que más o menos 3 años antes, Juan quería que fuego del cielo cayera sobre Samaria, porque los samaritanos no habían sido muy amables con ellos. Cuando Jesús iba a ir a Jerusalén, había firmado su rostro para ir a Jerusalén, los samaritanos no querían que ellos pasaran por Samaria, y Juan y su hermano Jacobo le dijeron a Jesús: mira, ¿quieres que oremos para que, como Elías, venga fuego del cielo? Hagamos venir fuego del cielo para consumir a estos samaritanos. Jesús le dice: ay, Juan, Jacobo, ustedes no saben de qué espíritu son. No es así la cosa. No es así la cosa. Resulta que 3 años después, los apóstoles mandan a Pedro y a Juan, el que dijo eso, a traer fuego del cielo, pero del bueno. A traer fuego del cielo sobre los samaritanos. Aleluya. Y eran llenos del Espíritu Santo. Dios tiene su humor. Gloria sea el nombre del Señor. Obviamente, hermanos, Simón, nuestro personaje, no se quiso seguramente exponer a que le ministraran el Espíritu Santo. De otra manera, hubiera brincado la liebre. Porque donde hay chamuco y se ministra el Espíritu Santo, aparecen los demonios y brinca la liebre. Eso lo sabemos todos los que echamos fuera demonios. Te trate de echar fuera demonios a una persona, trate de ministrar el Espíritu Santo a una persona que tiene demonios, el demonio se manifiesta. Por eso hay que seguir un orden, que fue lo que dijo Cristo. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice? ¿En mi nombre qué? ¿Y cuál es lo que sigue? Y en mi nombre echarán fuera demonios, ¿y qué? Y hablarán nuevas lenguas. Sí. Si queremos que una persona reciba el Espíritu Santo, primero echémosle fuera a los demonios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Así que Simón nos expuso a que le ministraran el Espíritu Santo seguramente, si no hubiera aparecido, hubiera brincado la liebre ahí. Así decimos en broma nosotros. Pero cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él en su ignorancia les ofreció dinero para tener también él ese poder. Él tenía muchos poderes de parte del diablo, pero quería añadir este poder de imponer las manos y que la gente recibiera el Espíritu Santo. Acuérdense que era un convertido tierno. Leamos ahora lo que Pedro le contestó. Verso 20. Entonces Pedro le dijo, 8:20 de los Hechos: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión, estaba enchamucado, en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Gloria al Señor. De Simón ya no se nos dice nada. Pero espero que se haya arrepentido realmente y se haya sometido a una ministración, que era lo que correspondía en su caso. Hermanos, ¿cuántos brujos, cuántos practicantes de brujería hemos liberado nosotros? Muchos de ustedes practicaron cosas ocultas, espiritismo, ocultismo, en fin, todas estas cosas, brujería. Pero hoy están libres y llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos brujos, cuántos practicantes de brujería hemos liberado nosotros y hoy están sirviendo al Señor? Hermanos, ojalá Simón se haya arrepentido, sería algo muy interesante verlo en el cielo. Pero pan para tu matate, decimos aquí, ¿verdad? Hermanos, no basta pescar las almas. Tenemos que limpiar también los pescados. Tenemos que limpiar también los pescados. Amén. Bueno, hemos finalmente llegado al punto que quiero que veamos, y les voy a citar una escritura que hemos citado casi cada domingo que hemos hablado al respecto, porque para mí es un verso clave del tema, del gran tema que estamos abordando. Juan capítulo 3 y versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, aunque, fíjese bien, el avivamiento en Samaria estaba en su apogeo, el soplo del viento del Espíritu Santo estaba a punto de cambiarle la dirección a Felipe. Aleluya. Ciertamente, Pedro y Juan ya se habían regresado a Jerusalén, pero la cosecha, hermanos, y el trabajo en Samaria, sin duda, continuaba. Y por lógica, hermanos, la permanencia de Felipe en Samaria parecía vital, pues, era fundamental. Sin embargo, mire lo que dice el verso 28. Lo mejor en Samaria, la cosa estaba buenísima ahí, pero mire lo que pasa ahora. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. El cual es desierto. Aquí vemos, hermanos, que Dios, el Espíritu Santo, ahora usa a un ángel del Señor, porque hay muchas formas de dirección, ¿verdad? Y los ángeles son algunos usados por Dios para darnos dirección. Aquí vemos que Dios usó un ángel del Señor para guiar a Felipe a su siguiente pesca. A su siguiente pesca. Que como veremos, era de un solo pez. De un solo pez. Pero gordo. Pero grande.
¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, humanamente hablando, creo que cualquiera de nosotros, si hubiera resistido, fíjese bien lo que voy a decir, a dejar las abundantes aguas del avivamiento allí en Samaria, donde multitudes estaban siendo salvos, bautizados, liberados, sanados, consolidados, etcétera, para irse, como dice ahí, a un desierto. Iba a dejar las aguas abundantes de la presencia del Señor allá en Samaria y de todo lo que Dios estaba haciendo, para irse a un ¿qué? Desierto. Sin embargo, Felipe era una persona llena del Espíritu Santo, sensible al Espíritu Santo, y al igual que Pablo en su momento, no fue rebelde a la visión celestial. Y al igual que Abraham, salió sin saber lo que le esperaba, a dónde iba. Qué lindo. Eso es importante, hermanos. Ser sensibles al viento del Espíritu. Hay veces en contra de la lógica humana, como aquí. Pero si es Dios el que lo está haciendo, tenemos que ser sensibles. Bueno, leamos ahora cómo sigue actuando el Espíritu Santo. Verso 27. Entonces él se levantó y fue inmediatamente, o sea, obedeció. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ya empezamos a ver. Ya empezamos a ver el asunto. Ya vamos entendiendo un poquito el método impredecible del Espíritu Santo. El nuevo método. Resulta que este pez, hermanos, no era una pequeña siriquita, esas rayaditas que hay ahí en los ríos o en el glorioso lago de Amatitlán contaminado. No era un pupo, no era un pupito, tampoco era un pupo. Este pez era un gran pez, un gran pez. O era un mero, o era un pargo, o era un robalo, yo no sé, pero era un gran pez. Este hombre, hermanos, quien era un gentil convertido al judaísmo, no era un cualquiera, era todo un personaje. Era un funcionario muy importante, con mucha autoridad en su país. Era un ministro real de la realeza que estaba a cargo nada menos que de los tesoros, de todos los tesoros de Candace, la reina de Etiopía en África. Nada menos, nada menos. Este funcionario regresaba a Etiopía, de Jerusalén. Venía de Jerusalén hacia Etiopía después de participar en alguna de las fiestas hebreas ahí en Jerusalén. Y como seguramente venía inspirado de adorar allí en Jerusalén, venía muy espiritual y venía leyendo al profeta Isaías en su carroza. Ahí venía. Mire lo que dice el verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, ahí estamos siendo dirigidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, de una manera impresionante, impresionante. Creo que eso le hace falta a la iglesia. Notemos la dirección del Espíritu. Acércate, le dice el Espíritu Santo a Felipe, y júntate a este carro, y júntate a este carro.
Solo una vez me ha pasado eso a mí. Solo una vez. Nos dejó el bus. Íbamos para los Estados Unidos. Y el siguiente bus salía hasta el día siguiente. Y nosotros en la frontera de Guatemala y México, porque íbamos cambiando de buses para llegar a los Estados Unidos. Y el Espíritu Santo me dijo, acércate a esa van. Y yo fui. ¿Y qué si era un cristiano? Y nos atravesó todo México y nos cruzó hasta los Estados Unidos. Gloria al Señor. Pero hermanos, qué tremendo. Miren lo que sigue diciendo aquí. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ahí está, mire lo que le dice. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y aquí está, una vez más, lo que tanto hemos estado diciendo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Por favor, te ruego, sube a mi carroza. Hermanos, cuando nosotros nos dejamos guiar por el viento del Espíritu Santo, Dios nos llevará, en primer lugar, hasta donde están los peces. Y como ya hemos visto, hermanos, anteriormente, los peces mismos prácticamente nos invitarán a que los pesquemos. Como hemos estado viendo, se nos ponen en bandeja de plata, solo para que los atrapemos. Ustedes, con todo el conocimiento que tienen, hermanos, porque vaya así, esta iglesia no ha recibido conocimiento de su palabra. Yo les digo, aprovechen todas las oportunidades que tengan para explicar la Biblia a aquellos que no la entienden. Aprovechen. Gánenlos de esa manera para Cristo. Porque mucha gente lee la Biblia pero no la entiende. Pero usted aproveche y explíqueles. O como dice Pedro, estemos siempre listos a responder a todo el que nos pregunte cuál es la razón de nuestra esperanza. Hermanos, aprovechemos para dar lo que nosotros ya conocemos. El entendimiento de la palabra que hemos recibido es para que nosotros le expliquemos a las otras personas cómo realmente son las cosas. A mí me encanta hacer eso, les cuento. Yo cuando veo que alguien, estoy en un centro comercial, estoy en algún lugar y veo que alguien está por ahí con su Biblia leyendo, o voy a un almacén y ahí está la dependiente leyendo su Biblia, porque sucede todo el tiempo, ¿verdad? Yo, Ezequiel. ¿Qué dice ahí? Pues fíjese que, y usted entiende. Y empiezo a explicarle lo que esa persona está leyendo y que no está entendiendo. Bueno, el eunuco funcionario leía el capítulo 53 de Isaías, versículos 7 y 8. Y como es normal en los judíos y en los prosélitos judíos, no sabía a quién se refería Isaías cuando escribió eso. Ni modo, ellos han negado a Cristo. Él estaba leyendo, y voy a leer mejor la versión del Antiguo Testamento, no la que ahí aparece. Angustiado él
y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria al Señor. De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso es lo que leía. Se refería obviamente a Jesús. Así que, como no sabía de quién hablaba, Isaías le dice a Felipe: te ruego que me digas. Mire, pues, primero le rogó que se subiera a la carroza, y ahora le está rogando que le diga: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Andaba perdido el pobre eunuco. Para Felipe, por supuesto, esto era pan comido. Pan comido. Pues si hay una escritura clara acerca de Jesús y la salvación por su muerte, es esta escritura del capítulo 53 de Isaías. Todo el capítulo nos habla de eso. Pero yo me pongo a pensar que aunque no haya sido esa escritura, tan clara que habla de Cristo, cualquier escritura, hermanos, de la Biblia, con la sabiduría de Dios, se puede usar para finalmente presentarle a Cristo a las personas. Porque todas las escrituras finalmente nos llevan al Salvador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Felipe entonces le anunció a este funcionario etíope, comenzando desde esta escritura, el evangelio de Jesús y el plan de salvación, al grado que él mismo, mire pues, él mismo, el etíope, le pidió a Felipe que por favor lo bautizara. Pero iban caminando y por ahí apareció un rito con una poza. Miren lo que sigue diciendo, 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que no, ¿verdad, hermanos? Así que no. Pero notemos entonces cómo es realmente Dios el que hace la cosa y no nosotros. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Servicio completo. Gracias a Dios, hermanos, que él fue sensible a la voz del Espíritu a través de este ángel. Hizo caso, dejó las aguas de Samaria y se vino al desierto, a este camino desértico. ¿Entiende? Hermanos, la sabiduría humana diría: qué tremendo lo que Dios está haciendo en Samaria. Invirtamos nuestros recursos en Samaria. Felipe, Pedro, Juan, sigan haciendo la obra en Samaria. Sobre todo tú, Felipe, tú eres el pionero, tú eres el fundador de ese avivamiento en Samaria. Sigue evangelizando Samaria, levanta líderes, funda iglesias en todo Samaria. La lógica humana. Sin embargo, Dios tenía planes aún más grandes para Felipe que el avivamiento de Samaria. Los planes de Dios no eran solo para Samaria, eran hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? La tradición sostiene que multitudes de etíopes fueron guiados a Cristo a través de este funcionario real de Etiopía, este eunuco. El evangelio llegó por primera vez al continente africano, hermanos, gracias
a la dirección impredecible e infalible del Espíritu Santo que Felipe estuvo dispuesto a obedecer. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, los métodos del Espíritu Santo para ganar almas son impredecibles, son infalibles. Tan solo dejémonos usar por el amor de Dios, por el Espíritu Santo. Pero esto no fue todo para este diácono y evangelista ungido llamado Felipe. El Espíritu Santo tenía aún otra gran sorpresa para él. Mire lo que nos dice a continuación el relato. Cuando subieron del agua, cuando terminó de bautizar en el rito a este etíope eunuco, dice que cuando subieron del agua, ¿qué dice? El Espíritu del Señor, ¿qué dice? Arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Un arrebatamiento ahí. Siguió gozoso su camino el eunuco, pero dice que el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco ya no le vio más. Pero Felipe, dice, se encontró instantáneamente en Azoto. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, Dios tenía planes para Azoto y todas esas ciudades ahí, desde Azoto hasta Cesarea. Él se fue en todas esas ciudades, Felipe también evangelizando y ganando almas. Pero hermanos, ese arrebatamiento que le sucedió a Felipe, sobrenatural, hermanos, es inaudito realmente para nuestra mente natural. Es algo inaudito. Sin embargo, absolutamente escritural. Inaudito, pero absolutamente escritural. Yo puse aquí en mis notas, esto no era un soplo suave del Espíritu Santo. Me parece que era como un ciclón, o me parece que era como un tornado. Y se lo llevó instantáneamente a Felipe, hermanos, a otro lugar. ¿Sabe? Una y otra vez en la Biblia vemos cómo Dios, hermanos, desafía las leyes de la naturaleza. Porque esto es un desafío a la ley de la naturaleza, a la física. Bueno, si Dios abrió el Mar Rojo, si detuvo el sol, si inclinó el universo, bueno, todo lo que ustedes ya saben, si resucitó muertos, si Jesús caminó sobre las aguas, etcétera, etcétera, porque tenemos solo historias de sobrenaturalidades portentosas en la Biblia. Esto de la transportación de Felipe, entonces, hermanos, no debiera sorprendernos, no debiera sorprendernos. Además, eso ya era historia. Eso ya era historia. En el Antiguo Testamento tenemos muchas evidencias de transportaciones efectuadas por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Elías. Cuando el rey Acab mandó a buscar a Elías para matarlo, Abdías, el mayordomo de Acab, por cierto, temeroso de Dios, este mayordomo, encontró al profeta Elías y le dijo que le dijera a Acab que ahí estaba si quería hablar con él, porque lo andaban buscando a Elías por todos lados. Pero Abdías, sabiendo que Elías se movía sobrenaturalmente en el espíritu y temiendo por su vida, respondió lo siguiente al profeta Elías que lo encontró él. Mire, Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, dice, Primero de Reyes 18, 12, acontecerá que luego que yo me haya ido, le está hablando él a Elías, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me matará.
y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Yo no quiero que me maten, está diciendo. Tú quieres que yo le diga a Acab que ya te encontré yo y que aquí estás tú para hablar con él. Pero yo no quiero ir porque cuando vengan a buscarte aquí ya el Espíritu te llevó a otro lado. La verdad no encontraban a Elías porque Elías era transpuesto todo el tiempo de un lugar a otro. Hermanos, esto era del dominio público en Israel. Cuando Elías fue traspuesto, a propósito, definitivamente al tercer cielo, sin ver muerte, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo fue su sustituto, el sustituto de Elías, que ellos irían a buscar a Elías, pues tal vez el Espíritu de Jehová lo había levantado y llevado a un monte o a un valle. Eso lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 2 y versículo 16. O sea, eso era una experiencia común en Elías, pues ya todos sabían que en cualquier momento Elías se lo llevaba el Espíritu Santo. La verdad, las transportaciones estas que Elías tenía aquí en la tierra, solo fueron un preámbulo de la gran transportación que él tuvo al tercer cielo, porque él, al igual que Enoc, sin ver muerte, fueron arrebatados al cielo. Y de Ezequiel, hermanos, si alguien fue traspuesto, solo voy a leer las citas, porque son muchas. Si alguien fue traspuesto sobrenaturalmente, fue Ezequiel. Y de una manera continua. Hermanos, sin entrar en detalles, usted puede leer ahí en Ezequiel capítulo 3 y versículos 11 y 12. Ahí dice: ve y entra a los cautivos, etcétera, etcétera. Y dice el verso 12: y me levantó el Espíritu. Y me levantó el Espíritu. En el verso 14 dice, 3:14, y me levantó pues el Espíritu y me tomó. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 8:3 de Ezequiel. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión. Mire, del pelo se lo agarró al profeta, parece que era nazareo y tenía pelo largo, y lo agarró de ahí y se lo llevó para el otro lado. 11:1 de Ezequiel: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová. 11:24, luego me levantó el Espíritu, gloria al Señor. 37:1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio del valle. 43:5, me alzó el Espíritu y me llevó al atrio exterior. Hermanos, era historia entonces. Lo que le sucedió a Felipe ya le había sucedido a Elías, ya le había sucedido a Ezequiel, hermanos. Y a Pablo en su momento también le sucedió. Conozco un hombre, dijo Pablo, en Cristo, que hace 14 años, sin el cuerpo, no sé, si fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe. Aquellos que han tenido esta experiencia, algunos se han dado cuenta que fue físicamente que fueron traspuestos, pero otros solo son traspuestos en el Espíritu. Pablo aquí no sabía de qué manera, pero dice que él fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que ahí oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 12, verso 12 en adelante. Hermanos, aunque la transportación sin duda será una herramienta, fíjese bien, impresionante, que el Espíritu Santo usará durante el gran avivamiento que viene, quiero decirles que Dios ya está dándole a la iglesia anticipos de esa experiencia, de esa gloria. Sabemos de personas que en nuestros días han tenido esa experiencia y literalmente han sido traspuestos. Particularmente, hermanos, conocí a un varón de Dios llamado Howard Willard. Él contaba unas historias, hermanos, unas historias de vencedores.
Y yo me sentía una cucaracha a la par de él, porque él contaba unas historias extraordinarias de cómo Dios lo usaba. Pues bien, una vez estaba él, se mueve en el continente asiático, pues estaba ahí en su país cuando de repente y resultó predicando en un parque en Polonia al aire libre. Y eso nos contó él. Acabamos de tener también un testimonio de uno de nuestros jóvenes que está fuera de Guatemala. Él estuvo en un ministerio preparándose bíblicamente y llegó un maestro contando esa experiencia igual. Él fue traspuesto hasta la China. Cuando subió a un elevador y cuando se abrió el elevador, estaba en la China. Estaba en la China. Un montón de chinos orando. Y él se puso a orar con los chinos. No, ellos no lo entendían ni él a ellos. Pero se intercambiaron tarjetitas. Y después recibió él un correo donde ellos le dicen que fue muy grato haber estado, que él haya ido a ellos a compartir esa reunión de oración. Gloria al Señor. Pero, hermanos, aún el doctor Bailey también nos narra en uno de sus libros que una noche, estando él en Sudáfrica, por el Espíritu, dice él, fue llevado hasta una iglesia en Nueva Zelanda. Ahí pudo ver y oír todo lo que la junta directiva de esa iglesia hacía y deliberaba. Que a propósito, dice él en su narración, su comentario fue muy revelador. El Espíritu lo llevó a él para escuchar y ver todo lo que la junta directiva de esa iglesia estaba haciendo y diciendo. Hermanos, Dios ya nos está dando anticipos de eso. Regresando a Felipe, vimos que el Espíritu Santo levantó a Felipe y lo trasladó 32 kilómetros de distancia, así, en un abrir de ojos. Lo llevó a un lugar llamado Azoto, con la finalidad de que fuera a anunciar el Evangelio en todas las ciudades de esa región hasta llegar a Cesarea. Versos 39 y 40 dice, del 8 de los Hechos, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero dice, pero Felipe se encontró ¿en qué? En Azoto. Y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ay, hermanos, qué lindo, qué maneras las del Espíritu Santo. Pero, hermanos, eso parecería a un ojo, digamos, a los ojos simples. El propósito del Espíritu Santo, que él fuera a Azoto y que predicara por Felipe en todas esas ciudades hasta Cesarea. Pero no solo los de esa región fueron bendecidos, hermanos, con el ministerio de Felipe. Pensemos y regresemos una vez más al pez gordo, el funcionario de Etiopía. Felipe desapareció literalmente, subiendo del agua, terminándolo de bautizar, a ver si no lo dejó caer. De una vez se fue y ya no lo vio más, Delante de sus ojos, después de ser salvo y ser bautizado, ya no lo vio más. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Hermanos, esta experiencia, a mi gusto, también selló la conversión de este etíope eunuco. Y por supuesto, imagínense, esa impresión quedó en él. A mi gusto, al regresar a Etiopía, ¿quién cree usted que fue
la primera persona que oyó su testimonio y supo de esto? Bueno, a mi gusto, la reina de Candace. Y todos los del palacio y toda la gente, porque era un hombre muy importante allí. Y también todos los de Etiopía empezaron a oír lo que él les llegó a contar acerca de Felipe y lo que él vio que le había acontecido a Felipe. La tradición, hermanos, etíope reconoce a este eunuco como el primer evangelista de su país. Este eunuco se convirtió en el primer evangelista de su país y del continente africano. Sencillamente, hermanos, maravilloso, maravilloso. Eso viene, hermanos. En el avivamiento que esperamos, eso será común. Hermanos, eso se va a repetir de una manera común en el avivamiento que viene. Mire bien lo que voy a decir. Me pongo a pensar. Y es que uno va adquiriendo toda esta información y va armando el rompecabezas. Me pongo a pensar, ¿qué países de la ventana 1040 ni que 8 cuartos? ¿Qué prohibición y restricción del evangelio ni que 8 cuartos? ¿Qué visas denegadas? ¿Qué fronteras cerradas? Ni que nada, ¿entiende? Muy pronto, hermanos, muy pronto. Los Felipes de hoy entrarán y saldrán transportados por el Espíritu Santo a cuanto país o etnia el Espíritu Santo decida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, hay veces quisiéramos eso para eludir el tráfico, pero yo no sé si el Espíritu Santo, nos va a dar esos gustos. Pero seguro si alguien se está muriendo en el hospital, es muy probable que el Espíritu Santo nos mueva de esa manera y eludamos el tráfico. Preparémonos para cosas realmente grandes. El tiempo es corto, según sabemos. Debemos llegar a todos los rincones de la tierra y evangelizar a los perdidos. Pero como sabemos, hermanos, los recursos son limitados. Muchas fronteras están cerradas para las misiones cristianas, prohíben, restringen el evangelio. Muchos lugares sencillamente son inaccesibles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? A mi gusto, esto. Dios usará como nunca este método de la transportación para alcanzar a los perdidos. Este transporte express del Espíritu Santo, hermanos, estará a la orden del día durante ese gran avivamiento que viene. Y si a esto añadimos lo que ya se los he dicho muchas veces, pero esto como que vino a complementar la pieza que faltaba. Si a esto añadimos que Dios usará a su iglesia también hablando sobrenaturalmente en otros idiomas, como sucedió en el día de Pentecostés, para predicar, hermanos, a las 7,000 etnias casi que hay, la gran comisión entonces, hermanos, finalmente no será solo una teoría, sino será una realidad. Gloria sea al Señor. Hermanos, preparémonos porque Dios ya está dándonos anticipos de esa gloria y no hemos visto todavía nada de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pongámonos de pie y démosle una vez más un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, gracias, gracias, muchas gracias, Señor, por esos métodos de veras maravillosos que tu Espíritu Santo utilizó para ganar almas en la iglesia primitiva. Señor, y esto solo es una muestra
solo es, Señor, un poquito de lo que tú vas a hacer en estos días finales. Tú mismo dijiste, las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas haréis. Señor, estamos seguros que si tú caminaste sobre las aguas, tú vas a hacer cosas mayores con tu iglesia. Y para muestra un botón, aquí tenemos a Felipe, ser trasladado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo desde un lugar hacia otro, 32 kilómetros de distancia, para hacer algo maravilloso. Señor, sabemos que tú vas a hacer esto en tu iglesia y simplemente te pedimos que esta palabra no sea una teoría, que esta palabra no sea, Señor, algo pura información, sino, Señor, queremos que esta palabra se haga vida en nosotros. Porque, Señor, tú en tu misericordia nos has dado de tu Espíritu. Y hemos aprendido aquí de qué manera podemos mantenernos llenos de tu Espíritu. Ayúdanos a mantenernos llenos de tu Espíritu para que todas estas estrategias del Espíritu, impredecibles pero infalibles, sean una realidad también en nosotros. Yo personalmente te lo suplico para mi vida y te lo suplico para esta iglesia.